grabar. Ahí está. Bueno, entonces ahora... Bien. La clase anterior habíamos visto, ¿sí? Vamos a subir un poco. Habíamos visto que aparecían cuatro formas de analizar las columnas que pueden sufrir pandeo, ¿sí? Habíamos dicho que cuando las columnas eran largas y la carga centrada, y habíamos obtenido la ecuación de Euler, ¿se acuerdan? Después vimos que había algunos casos para cuando las columnas no eran tan largas, en realidad hablábamos siempre, pasábamos a discriminar cuán largo es una columna a través de la esbeltez, de la relación de esbeltez, ¿sí? Entonces, primero apareció esta ecuación, la 443, que era la de Euler, ¿sí? Incorporando este factor C que tiene en cuenta, digamos, las condiciones de apoyo. Después, eso dividido por A, que cambia levemente el aspecto, aparece, lo definimos como una carga crítica unitaria, ¿sí? Como la carga crítica por unidad de área que provoca que la columna colapse. Bien. Y habíamos encontrado una longitud, después una esbeltez, perdón, una esbeltez que la teórica era esta, ¿sí? Habíamos dicho que siempre iban a... las limitantes eran los estados tensionales compresivos, ¿no? Donde aparecía el pandeo, entonces por eso habíamos puesto acá la tensión de fluencia del material como limitante, ¿sí? Pero sin embargo vimos que este punto Q no era tal y que había acá toda una zona en la cual seguía aconteciendo pandeo, por lo cual como que se redefinió una relación de esbeltez L sobre K sub 1, ¿sí? En el punto T, coincidente con el punto T. Para eso habíamos tomado la tensión de fluencia sobre 2, como para poder definir ese punto T, y habíamos definido el límite de esbeltez, de relación de esbeltez, que nos permitía trabajar hacia la derecha con la ecuación de Euler, esa que veíamos recién, esta de acá, esta en cualquiera de sus formas, ¿no? En realidad la de Euler inicial es esta, pero digamos todas estas son derivadas de ella. Cualquiera de ellas, y si no, cuando estábamos, digamos, para el lado izquierdo de esta relación de esbeltez LK1, entonces nos veníamos a usar la ecuación esta parabólica de Johnson, ¿sí? Que era esta expresión que teníamos acá, ¿sí? P crítica. Bien, la 446. Eso en ambos casos estábamos siempre considerando cargas perfectamente simétricas respecto de los ejes del elemento, ¿no? Del elemento que está sufriendo compresión. Ahora, vimos que ya sea tanto por condiciones de montaje o por condiciones de densidad del material o procesos metalúrgicos, si fuese de acero, o por diversas condiciones constructivas, nada es perfectamente simétrico, ¿sí? Ni siquiera la composición del material, mucho menos las cargas, mucho menos los montajes, y también pueden aparecer factores adicionales como son por ahí tensiones residuales y demás, ¿sí? Que desvirtúan un poco esta hipótesis de que las cargas son perfectamente centradas. Entonces, eso es, digamos, lo que da lugar a
a la categoría siguiente, que sería el punto 3, que serían columnas con cargas excéntricas, ¿sí? Y entonces, ahí, digamos, ya esta va a ser una situación un poco más conservativa. Cuando ustedes tengan, o por ahí, digamos, ustedes pueden decir, bueno, no, yo la resuelvo como si la carga estuviera un poquito excéntrica, y es como que me tomo un factor de seguridad extra, ¿no? Dependiendo del compromiso de lo que estén analizando en sí. Entonces, veamos un poquito qué es lo que plantea acá Shigley. Propone que, si bien la columna va a ser esta, que va de 0 a ver, voy a agrandar un poco el gráfico, ¿no? De 0, de O a A, esa es la columna, pero la carga está aplicada, la carga P, como vemos acá, a una excentricidad E. Bien, la columna tiene una longitud L, ¿sí? Y va a provocar una flecha máxima delta, ¿sí? Entonces, vemos que la columna inicialmente en su posición indeformada estaría ubicada a lo largo del eje X, y esa flecha la vamos a llamar Y, la vamos a medir dentro del eje Y, ¿no? Delta sería un Y particular. Bien. Entonces, el momento, en algún punto, por ejemplo, para así como está dibujado acá, sería P por E más delta, ¿no? Si consideráramos el momento flector que tiene la columna en este caso en su longitud media. Entonces, al sustituir en la ecuación esta se acuerdan que es la ecuación de la flexión, es a partir de donde se deduce toda la teoría de flexión, ¿sí? Aquel que por ahí esta ecuación le resulta extraña, vuelve a rever los apuntes del año pasado de cuando vieron flexión, ¿sí? Van a ver que todo parte de esta ecuación diferencial. Entonces, ustedes ahí reemplazaban el momento, ¿sí? Esta es la misma que usábamos en, ¿cómo se llama? La ecuación de la elástica y eso, para ver flechas, que seguro también hicieron. Entonces, bien, reemplazando este momento flector, ¿sí? Que está producido por P y por el brazo de palanca excentricidad más flecha máxima en este caso, ¿sí? Entonces yo tengo, reemplazando eso acá como este momento, voy a tener esto. Fíjense que después acá lo que es I, este P lo distribuyó, y lo que es I lo volvió para el otro lado de la ecuación, para este lado, para la izquierda, ¿no? Entonces, por eso me queda esto así. Bien, esa sería la ecuación diferencial. Ahora, esto acá, fíjense, bien al estilo Shigley, está pasado de A a B. Esta es la ecuación diferencial, esta es la resolución. Entre medio de esto hay varios pasos, ¿sí? Que son los típicos de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, pongo, dadas las condiciones de frontera, que son cuáles, bueno, que en x igual 0 y en x igual L, la flecha Y es igual a 0, ¿sí? Tanto en X, el eje X es este, tanto en X igual 0, es decir, en este punto, en el punto O, como en X igual L, que es el punto A, la flecha vale 0, y la flecha Y vale 0. Esas son las condiciones de borde. Sustituyendo, resolviendo, digamos, eso en esto, es decir, hay que derivar 2 veces esta ecuación y demás, después meter esas condiciones, trabajar un poquito y despejar, y obtengo la ecuación de, esa sería la ecuación
de la elástica de la viga para este caso puntual, ¿sí? Que está, por supuesto, dada en términos de la longitud de la posición X, ¿no? La posición X es la posición a lo largo de la viga. Si yo acá especifico, por ejemplo, X igual a L sobre 2, es decir, ¿dónde me paro? En la mitad de la viga, voy a obtener, ¿sí? Acá L sobre 2 y acá L sobre 2. Hay que trabajar. Acá dice que también usa una identidad trigonométrica, ¿no? Y obtiene esto. Fíjense que ahora I, ahora lo está llamando delta, ¿no? Es decir, es un I particular. ¿Cuál? Es la flecha que tengo en la mitad, en la longitud L sobre 2. ¿Está bien? Entonces, bien, obtengo la flecha, ¿sí? Y ahora puedo decir, bueno, el momento inicial era P por E más delta, pero yo ahora ya sé cuánto vale este delta. Antes, digamos, lo puse acá, pero esto no podía cuantificarlo. Ahora, habiendo resuelto y especificado, resuelto la ecuación diferencial y especificado la flecha en L sobre 2, tengo el valor de delta. ¿Sí? Bien, entonces puedo el momento máximo especificarlo con toda esta expresión que tengo acá. Bien. Ahora, recordamos de las estructuras anteriores que la tensión de compresión, entonces, va a aparecer, puede ser producto, por un lado, de fuerza sobre área, esta que es la expresión de la tensión normal, ¿se acuerdan? Entonces, cuando aparecía compresión, yo tenía fuerza sobre área, y también cuando aparecía compresión, o digamos, cuando aparecía flexión, yo tenía de un lado tracción y del otro compresión, ¿sí? Cuando este elemento se flexiona, yo voy a tener todo de este lado fibras comprimidas y de este lado fibras traccionadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo que superponer el efecto de la compresión debida a la fuerza axial, que es cuánto, P sobre el área de la viga, P sobre el área de la viga, es decir, este término que tengo acá, y a eso sumarle la tensión debida al momento flector. Eso era el momento flector presente en ese punto por la fibra más alejada, que en este caso lo llama C, sobre el momento de inercia, ¿sí? Nosotros esto habitualmente lo escribíamos como momento por I sobre el momento de inercia polar, ¿no? Esa I era esto que acá está llamándose. Bien, entonces, ahora I habíamos dicho que estaba muy relacionado con el radio de giro. ¿Se acuerdan? De hecho, el radio de giro era la raíz de I sobre A. Entonces, fíjense que de esa expresión, él, por eso acá, reescribe el momento de inercia en términos del área y el radio de giro, ¿sí? Por la relación que habíamos visto la clase anterior, esto lo habíamos visto al principio, acá. Esa relación, I igual a A por K cuadrado. ¿Sí? Donde K cuadrado era el radio de giro precisamente, y A el área de la sección. Bien, entonces, hasta ahí se sigue, ¿cierto? Después, por supuesto, la idea es que comprendan la filosofía, qué es lo que está haciendo, y después ustedes lo sigan, lo relean en detalle y eventualmente hagan todas las comprobaciones, si quieren, que correspondan, hasta que, digamos, puedan llegar a la expresión esta última, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, hasta ahora tengo la expresión de la tensión compresiva,
Bien, que me queda como esto. Entonces, fíjense que ahora esa misma tensión, si yo meto acá en este momento, meto la expresión del momento máximo que calculé hace un ratito, ¿sí? Que era esto mismo que habíamos puesto acá, pero después pude calcular I, que I era delta. Entonces, reemplazando acá todo esto, ¿sí? Metiendo en M de la ecuación C el resultado de la 448, ¿sí? Y trabajando un poquito, obtengo finalmente esta que es la 449. ¿Sí? Bien. Ahora, de acá, si yo al imponer, digamos, la tensión de fluencia compresiva, ¿sí? En el acero, tanto la fluencia es igual a la compresión que a la tracción, ¿sí? Eso no necesariamente es cierto para todos los materiales, pero en acero sí. Entonces, si yo pongo la tensión de fluencia, ¿sí? Acá, y despejo, es decir, paso todo este término acá abajo, ¿no? Me queda esta expresión que está acá. Esta se llama la fórmula de la secante de la columna. Secante porque acá aparece la función trigonométrica secante y no es más que por eso, ¿sí? Guarda, acá al hacer, digamos, ustedes el seguimiento van a ver que esto es este paréntesis es un error de impresión del libro, esto es una barra, es este mismo término que tengo acá. A ver si lo marca. Sí. Eso es esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, este paréntesis en realidad es una barra. Si lo tienen impreso el apunte, pueden corregirlo. Bien. Y acá, este otro término también es una barra, es esto mismo que tengo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les decía, esta es la ecuación de la secante. Ahora, ¿qué problema tiene esta ecuación? ¿Sí? Que nos aparece P, que ¿quién es P? Es la carga crítica, nos aparece de los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación, digamos, que no la puedo despejar. Entonces, lo que se hace es, se les da valores, diferentes valores, para un determinado material, ¿sí? Y se hacen las gráficas, ¿sí? Para una específica tensión de fluencia. En este caso, fíjense, en la figura 421, que es esta de acá abajo, es una gráfica de la ecuación esta de la secante para un acero con una resistencia a la fluencia por compresión de 40 kilopulgadas por KSI, es esto, ¿no? Pulgadas por, perdón, pounds, libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Miles de libras por pulgadas cuadradas. Y dice, observe que las formas de las curvas P sobre A se aproxima asintóticamente a las curvas de Euler, ¿sí? A medida que se incrementa L sobre K, la esbeltez. Entonces, nuevamente acá tenemos relaciones de esbeltez en el eje de las X, de las abscisas, digamos, y en el eje de las Y tengo carga unitaria, la misma que veníamos, pero ahora usando esta ecuación, ¿sí? Entonces, observen que cuando yo estoy pasando del 150 al 200, cada vez acá la ecuación de la secante, que tiene en cuenta la excentricidad, ¿no? Cargas excéntricas, se hace más parecida a Euler. Por eso, digamos, para
esbelteces muy grandes, Euler anda muy bien, pero para esbelteces chicas, Euler pifia mucho, ¿sí? Por eso están estas ecuaciones que son más conservativas lo que pasa que, bueno, para poder utilizar esto yo tengo que tener construido estos gráficos, ¿sí? Como dice acá, la ecuación 450 no puede resolver, la ecuación 450 no puede resolverse explícitamente para la carga P. Entonces se preparan gráficas de diseño para que tienen la forma de esta, todas son parecidas, ¿no? Para cada material. O bien de lo contrario, pueden usar alguna técnica para encontrar raíces de este tipo de ecuaciones mediante métodos numéricos. Eso ustedes lo vieron seguramente en matemática aplicada a la ingeniería, ¿no? Había una unidad, si yo mal no recuerdo, que planteaba buscar las raíces de ecuaciones no lineales, ¿sí? Y ahí qué métodos aparecían. Bisección, no me acuerdo, algunos otros más de eso. Bien, después, debajo de esto, da algunos ejemplos, ¿sí? Esto los ven ustedes en detalle. Tranquilos, son ejercicios resueltos, así que es interesante. Están un poco revueltos para mi gusto, pero bueno, están interesantes, ¿sí? Bien. Y por último, vieron que al inicio habíamos planteado 4 puntos, ¿no? El 1 eran las columnas largas y con carga centrada. El segundo eran las columnas no tan largas, pero con carga centrada, que vimos la ecuación de Johnson. Y recién elementos con cargas excéntricas, ¿sí? Columnas relativamente largas con carga excéntrica. Ahora son elementos cortos sometidos a compresión, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, yo la expresión esta de la secante la puedo utilizar para todo el rango, ¿sí? Pero acá, sobre este borde, comienza por ahí a veces en realidad, da bien, pero digamos, construir estas gráficas es difícil, lleva tiempo y por tanto, digamos, y no son fáciles de conseguir, ¿sí? Entonces, uno las tiene que construir, pero, digamos, eso es dificultoso. Para eso hay en algunos casos que se puede resolver de esta forma, que es más sencilla. ¿Qué pasa? Es el mismo criterio que recién, es decir, fíjense que va a considerar la tensión compresiva como la suma del efecto del esfuerzo normal más el esfuerzo debido a la flexión. Ahora, en el esfuerzo debido a la flexión, si el elemento es corto, ¿sí? El porcentaje digamos, de la excentricidad, perdón, el aporte de la flecha, del delta este que veíamos recién, no va a ser tan significativo. A ver, volvemos un minuto a esto, ¿sí? Si esta barra, ustedes se imaginan que es muy cortita, ¿sí? Así como hicimos
la primera abstracción para que habíamos dicho, ¿se acuerdan el ejemplo de la regla? Bueno, imaginemos ahora lo mismo. Si la barra es muy corta, este delta va a ser relativamente pequeño comparado con esta excentricidad. ¿Sí? Entonces va a colaborar muy poco el delta, la flecha, debido a la flexión. Si la barra es muy cortita, ¿sí? No, se va a hacer despreciable. ¿Bien? Entonces, este último caso lo que considera es esa situación, ¿sí? Que simplifica mucho el problema. ¿Por qué? Porque ahora el momento, en vez de ser P por E más I, como habíamos dicho antes, ¿sí? Es P por E nomás. P por la excentricidad. Ya la flecha nos la olvidamos. Y se acuerdan que para resolver la flecha tuvimos que resolver la ecuación diferencial. Eso implica ponerle las condiciones de borde y demás, y después especializarla en la mitad de la longitud para poder obtener esa I que se nos hacía la delta, ¿no? Entonces, acá que dice, bueno, el momento este es directamente P por E, me olvido de la colaboración de la flexión. Entonces, pero la expresión tensional es la misma. Entonces, fíjense que eso llega a esta ecuación, que es ya la ecuación de la tensión, es bien sencilla. Ahora, acá lo que explica en todo esto es que uno tiene que tener, así como teníamos antes una esbeltez, esta, digamos, la esbeltez 2, ¿no? L sobre K es la relación de esbeltez sub 2, es como una esbeltez límite, a partir de la cual yo puedo o no usar esta simplificación. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Vienen con la carga que ustedes necesitan, ¿no? La carga crítica, esta es la carga crítica que ustedes dicen. Si quieren le pueden o no poner un factor de seguridad, ¿no? Si suponen la carga crítica va a ser aquella para la cual la columna se cae. Bueno, yo quiero asegurarme, ¿sí? que no se caiga. Entonces le pongo un factor de 2, por ejemplo. Entonces, acá voy a poner, si yo quería asegurar 1000 kilos, pongo 2000 en la P, ¿no? Y bueno, el A es el área de la columna, E es el módulo elástico del material, hago la cuenta y me va a dar una esbeltez determinada. ¿Sí? Bien. Si la relación de esbeltez real es mayor que L sobre K2, entonces puedo emplear la fórmula de la secante. De lo contrario, uso esta. ¿Sí? Es decir, de vuelta, fíjense esto que estoy leyendo acá, ¿no? Si la relación de esbeltez es mayor que LK sub 2, entonces se emplea la ecuación de la secante. ¿Sí? Cuando los elementos son muy esbeltos, mayores al número que dé esta relación, bueno, ahí ya no puedo despreciar el delta S, la flecha esa que me produce por flexión. Y entonces ahí me tengo que complicar y tengo que armar la ecuación de la secante, todos los gráficos esos, a buscarme hacer una planilla Excel o algo y poder graficarlos todos esos para una determinada tensión de fluencia. Cada uno de esos, fíjense que como la ecuación de la secante tiene la tensión de fluencia del material, tengo que armar una planilla de esas para cada material distinto que yo use, ¿no? Y para cada, no solo material, sino para cada acero me refiero, porque digamos, todos los aceros tienen el mismo módulo elástico, o prácticamente el mismo, pero tienen grandísimas diferencias en cuanto a la tensión de fluencia. Entonces, para cada tipo de acero o cada especificación de acero, tengo que armar la tabla y los gráficos esos. Entonces, de lo contrario, si la esbeltez es menor que esa, podemos usar esta simplificación, esta expresión de acá.
¿Está claro? Y ahí, digamos, es como que se termina este capítulo. Acá viene algún ejemplo más, ¿sí? Entonces, a ver, me interesa, bueno, ya creo que nos estamos quedando sin tiempo. Yo voy a cortar, les dejo de compartir esto y ahora paro la grabación, vamos y vuelvo, cierro la reunión y vuelvo a entrar y vamos a hacer tipo un resumen de todo lo que vimos las dos clases.